Hola, ¿qué tal? Soy Antón Castromil en un nuevo vídeo para el blog de la plataforma de contenidos politicaymedia.net. ¿Qué tanto influye la corrupción política en el devenir de unas elecciones? El estereotipo periodístico y probablemente la visión más extendida en la sociedad es que la corrupción debería pasar factura electoral de manera muy notoria a los partidos cuyos miembros han sido objeto de prácticas corruptas. A veces se da por hecho y a veces esta idea de que la corrupción debe castigar de manera muy fuerte a los gobiernos o en general a los partidos, también puede ser partidos de la oposición, debe castigarlos, digo, de una manera muy fuerte, se ve frustrada cuando esto no sucede, como si fuese una relación de causa-efecto, ¿no? Corrupción y castigo electoral. Pero esto no sucede. Y uno de los elementos que demuestran que esto muchas veces no sucede, lo podemos extraer de la propia historia electoral española. Además nos ofrece ejemplos tanto del Partido Socialista en el poder, como del Partido Popular también en el poder, ¿no? Es decir, no depende del color político, ¿no? En los años 90, las elecciones de 93 y del 96, recordemos, las de ambas elecciones, hay una mayoría relativa, ¿no? En el 93 vuelve a ganar contra pronóstico Felipe González, el PSOE, y en el 96 finalmente gana el PP, llega al poder el Partido Popular de José María Aznar por primera vez, pero por menos resultados, con una holgura mucho más ajustada de lo que se esperaba, ¿no? Bueno, estos años, el final del felipismo, por así decirlo, están marcados por una serie de casos de corrupción, algunos económicos y otros no tanto. Por ejemplo, los grandes casos de aquella época que afectaban al PSOE de Felipe González eran básicamente el caso Filesa, que sí fue un caso de financiación ilegal del Partido Socialista, y el GAL, que tenía que ver con la lucha sucia contra ETA, ¿no? Bueno, pero ambos casos de corrupción, ¿no? del gobierno, ¿no? Bueno, pues el año 93-96, bueno, muchos otros casos de corrupción, desde luego, pero estos son quizá los más sonados, ¿no? Los que han pasado más a la historia, a finales de los años 90, ¿no? Mediados y finales de los años 90. Bueno, pues el estereotipo periodístico, sobre todo en la prensa más crítica con el gobierno de Felipe González, pues era que estos casos de corrupción, tengamos en cuenta que con el caso GAL, nada menos que el ministro del Interior ingresa en la cárcel, ¿no? Es una situación bastante fuerte, ¿no? Bueno, pues digo, el ecosistema mediático próximo a conservador, próximo a las tesis conservadoras o favorable a un cambio de gobierno, protagonizado por el Partido Popular, pues se lleva una gran decepción en el 93 y aunque el Partido Popular gana en el 96, lo hace por un ajustado margen, unos 300.000 votos, ¿no? Y también se produce una cierta insatisfacción, ¿no? Y triunfa un poco la idea en algunos círculos ciudadanos y periodísticos de que el votante español es un votante deferente en materia de corrupción, es decir, le da igual que nuestros políticos sean corruptos porque vuelve a ganar un partido afectado con muchos casos de corrupción como el PSOE de Felipe González en el 93 y casi gana en el 96, a pesar de todo, ¿no? Bueno, este es un poco el estereotipo, ¿no? Y se culpabiliza al votante, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser? Pero esto implica entender el voto de una manera con un único factor explicativo, y el voto es una decisión muy compleja, ¿no? Que necesitamos un método multivariante. Por supuesto que los electores en los años 90 censuraban los casos de corrupción, en este caso el Partido Socialista, como lo hacen ahora los electores con el Partido Popular, ¿no? Bueno, por supuesto que censuraban. Lo que pasa que es muy probable, y muchas de las investigaciones en los comentarios en este vídeo de YouTube, en la caja de texto, colocaré una serie de bibliografía, y en el post de
de políticaymédios.net también, ¿no? Por si queréis ampliar estas cosas. Bueno, digo, en los años 90 muchos electores vuelven al redil socialista porque ponen en una balanza, ¿no? Por un lado los casos de corrupción, que los valoran mal, desde luego, no es algo bueno que los políticos sean corruptos, pero por otro, pero prima más a la hora de volver a votar el Partido Socialista en extensas capas sociales otros elementos, como por ejemplo la política de bienestar que estaba llevando a cabo el Partido Socialista a finales de los 80 y principios de los 90, y un cierto miedo a que la derecha, que nunca había gobernado, más allá de los primeros gobiernos de la transición, nunca había gobernado, pues que dé un paso atrás. Es decir, el PSOE tenía un voto muy fiel en jubilados, amas de casa, desempleados, es decir, aquellos estratos sociales que se beneficiaban del estado de bienestar, ¿no? Por supuesto que estas personas censuraban la corrupción, pero ¿qué pesa más? Esta es mi chuleta. ¿Qué pesa más? ¿La corrupción del partido o mis pensiones? ¿O los subsidios de desempleo? Entonces los votantes pues actúan en consecuencia. Es un voto muy racional, nada de deferente, ¿no? Bueno, esta misma idea de votante deferente se vuelve a utilizar, por ejemplo, en las elecciones de 2015, incluso antes, con victorias del Partido Popular, ya por mayoría relativa, después de la absoluta del 2011, ¿no? Con los casos más contemporáneos y que os sonarán mucho más a todos vosotros, como el caso Gürtel, el caso de las tarjetas Black, el caso Bárcenas, ¿no? Que están todos los días en los medios de comunicación, ¿no? Muchos ciudadanos y muchos periodistas se tiran de los pelos y dicen, ¿cómo puede ser que un partido tan corrupto con estos casos de corrupción, ¿no? Y ahora, en la actualidad, pues las consecuencias judiciales del avance de estos casos de corrupción están implicando a otros políticos como Cristina Cifuentes, o parece ser, como Cristina Cifuentes o como Esperanza Aguirre, ¿no? Y está un poco en entredicho la figura de Rajoy, ¿no? Bueno, por casos de corrupción. Pero ¿cómo puede ser que este partido tan corrupto, dicen algunos, pues siga ganando elecciones a pesar de todos? Bueno, pues porque nuevamente los votantes ponen una balanza. Si en los años 90 era el estado de bienestar frente a una derecha que no se sabía muy bien qué haría en el poder, es muy probable que en la actualidad, ante una perspectiva de quiebra del sistema de partidos, pues el Partido Popular se ha percibido como una formación política que generaba estabilidad, ¿no? Y pongamos en una balanza nuevamente. Aventuras, Ciudadanos, Podemos, ruptura frente a estabilidad, ¿no? Pues muchos ciudadanos, evidentemente, valoran mal la corrupción, en este caso, del Partido Popular, pero les favorece más, les parece más atractivo la idea de estabilidad o, por ejemplo, de gestión económica. Para muchos ciudadanos el Partido Popular es uno de los partidos que mejor gestiona la economía. Para otros no, pero para muchos otros sí. Economía o corrupción, porque las otras opciones políticas, un PSOE que en los últimos años no es percibido como alternativa, un Podemos muy a la izquierda y un Ciudadanos que hasta en los últimos tiempos, que parece que está subiendo las encuestas, pues no era un partido de gobierno, ¿no? Entonces, la balanza. Es decir, cuidado con acusar a los ciudadanos de deferentes frente a la corrupción. Lo que hacen los ciudadanos es sopesar muchos factores y el voto es un resultante de este contrapeso de factores a la hora de votar. Por lo tanto, no hagamos el silogismo de corrupción, pues castigo electoral. Depende. Ojalá la vida social, bueno, ojalá no. Ojalá la vida social fuese tan sencilla, pero no lo es, ¿no? Lo que sí resulta injusto es acusar de deferentes a los votantes. Y nada más, como siempre os digo, nos encantaría que os suscribieseis al blog, sea a través del propio blog o a través de YouTube, ¿no? Dando a suscribirse y a la campanita, ¿no? Si le das a esa campanita, estarás al tanto de todas las actualizaciones. Hacemos una por semana, ¿no? Como mínimo una por semana, y así te enterarás de todas estas cuestiones relacionadas con política, con medios de comunicación. Y bueno, nada más, como siempre os digo, salud y ciencia.